a la salud mental, que es la Ley Nacional de Salud Mental, teniendo en cuenta que ustedes son futuras abogados y abogadas. Parece que es muy importante que en el ejercicio cotidiano, más allá de la especialidad que elijan o el área que elijan, tengan una mirada de la normativa que regula los derechos de las personas con padecimientos mentales y los derechos de todas las personas, más allá de que estén diagnosticadas o que estemos diagnosticadas con un padecimiento mental o no. La idea es, yo voy a tirar algunos puntos disparadores y algunas aclaraciones generales en relación a la ley, si les parece, Joana, si estás de acuerdo, y relativamente corto como para empezar a hacer un intercambio. De todos modos, me pueden cortar antes, digamos, y hacer algún comentario, alguna pregunta, empezamos a dialogar cuando ustedes quieran, pero de todos modos la idea es no hacer una exposición larga al principio para que esto sea más interactivo. La cuestión tiene que ver con la ley de salud mental, pero la ley tiene un contexto, y es el de, como les decía recién, es una ley que pretende garantizar derechos. Entonces esto quiere decir que los derechos en salud mental históricamente no han sido garantizados. Esto creo que es algo que se puede afirmar en estos términos. Y tiene que ver con una historia de la salud mental. La historia de la salud mental a nivel mundial, en América y también en nuestro país, fue una historia de estigmatización, de exclusión, como les decía recién, de derechos vulnerados. De a poco se fueron generando ciertos acuerdos, ciertos consensos para garantizar ese derecho. En un proceso, que podríamos decir que toma todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI, en donde siempre hubo y sigue habiendo, siempre no, pero en determinado momento, sobre todo a mitad del siglo XX, empezó a haber una tensión entre modelos. Veníamos de un modelo único, que es el modelo de entender la locura como peligrosa, como algo incomprensible, salud mental igual a locura, ¿no? Lo que hoy llamamos trastornos mentales severos. De a poco se empezó a conceptualizar o a ampliar la conceptualización de la salud mental, incluyendo otro tipo de padecimientos o de malestares, que hoy son los prevalentes. Es decir, cuando hoy analizamos, bueno, ¿cuáles son los problemas prevalentes de salud mental de la población? No son los trastornos mentales severos para los cuales se generó todo un marco teórico, una profesión que es la psiquiatría, una estructura que es el manicomio, lo que se llama la psicosis, ¿no? El trastorno mental severo. Hoy, el trastorno mental severo ocupa una pequeña proporción de la población con un problema de salud mental. Hoy estamos hablando de ansiedad, depresión, consumos problemáticos, o malestares que no se pueden categorizar en un diagnóstico y que tienen que ver con situaciones de angustia o de inhibiciones de la vida cotidiana que no necesariamente se tiene que clasificar, pero que generan un dolor psíquico que antes pasaba desapercibido, que antes no era conceptualizado, digamos, era ubicado como parte de bueno, los avatares del diario vivir de cada uno de nosotros. En algunos casos se planteaba como, bueno, características de personalidad, fulano o fulana es así, es alguien más ensimismado, solitario, mala onda, ansioso. Los consumos problemáticos, ni hablar, que se escondían, ¿no? Como algo de lo que no se quería hablar. Hoy se entiende que son síntomas que, sin necesidad de ponerles una etiqueta en términos de, bueno, tiene que ser un tratamiento, tiene que tomar una medicación, etc., sí se evidencian como síntomas de un malestar psicológico o de un dolor psíquico sobre lo que hay que hacer algo. En algunos casos tiene que intervenir un profesional de la salud mental. Esto no era lo que aparecía a principios de siglo, en mitad de siglo, en donde de lo único que se hablaba cuando se hablaba de salud mental era de locura. Locura, peligrosidad, el loco es peligroso, hay que encerrarlo para proteger a la sociedad de ese loco. Por eso se crea el manicomio. El problema de salud mental, además, es singular, es individual, es causado por la misma persona
en general tiene una localización cerebral, interviene una sola profesión, que es la psiquiatría. Esto de a poco fue cambiando y fue emergiendo lo que se llama el modelo de salud mental comunitaria. Es decir, entender que los problemas de salud mental son más complejos, que padecemos a partir de lo que la sociedad, los determinantes sociales nos producen, o sea, coproducimos salud y coproducimos enfermedad, es decir, también de lo que sufrimos tiene que ver con lo que hacemos nosotros, pero también lo que hacen otros con nosotros. Nuestra socialización primaria, la familia, secundaria, las instituciones, la situación socioeconómica, cultural, etc. Todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales influyen en nuestra salud mental. Esto es algo que se fue conceptualizando de a poco. De a poco también se fue ubicando la locura como un problema que no necesariamente genera agresividad y peligro, sino que con un tratamiento adecuado, una persona con un problema de salud mental no necesariamente tiene que estar internada per se. Esto se fue construyendo de a poco. Que hay que trabajar en la prevención antes que en la atención, que hay que trabajar de manera interdisciplinaria, no es solo el psiquiatra, sino ahí aparece el psicólogo, enfermero, trabajador social, psicopedagoga, terapista ocupacional, bueno, una serie de profesiones que se reunió suficiente evidencia respecto a que tienen un rol muy importante en la prevención y también en el tratamiento de los problemas de salud mental. Entonces, de pronto, esto tiene un efecto en las prácticas. Empiezan a incorporarse todas estas profesiones en el campo de la salud mental, en los hospitales psiquiátricos, empiezan a crearse dispositivos grupales, centros de día, hospitales de día, se empiezan a externar pacientes, se empiezan a crear casas de medio camino, es decir, una serie de dispositivos que son alternativos al encierro y al manicomio. Entonces, la normativa, y ahí vamos a la ley de salud mental, de alguna manera es producto de todos estos cambios que se van dando a nivel internacional, ¿no? Con experiencias que se fueron dando en distintos puntos del planeta, y que en nuestro país también tuvieron su correlato, década del 60, del 70, después obviamente la dictadura desarmó esos dispositivos, la vuelta a la democracia, con la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en el gobierno de Alfonsín, vuelve a poner sobre la mesa estas reformas, porque de lo que hablamos es de reformas. Veníamos de un modelo, el loco lo encerramos, a esta serie de dispositivos más comunitarios, interdisciplinarios, promotores de derechos, y eso requiere una reforma. Pero la tensión entre modelos siempre estuvo. No es que de repente la mirada esta psiquiátrico-hegemónica del manicomio desapareció. De hecho, si ustedes le preguntan a algún familiar, a algún amigo, a alguna amiga, ¿qué opinan de lo que dice la ley de salud mental, que el manicomio hay que cerrarlo, que las personas que están viviendo ahí tienen que vivir en comunidad? Más de uno, ¿no?, va a abrir bien los ojos y va a decir, ¿cómo? Si son peligrosos, ¿cómo pueden generar disturbios, etcétera? Todavía ese prejuicio, ese imaginario social sigue existiendo. Entonces digo, esto también es importante marcarlo. Todos los documentos, las recomendaciones que los organismos internacionales y los estados nacionales fueron generando de reforma del modelo de atención y de garantía de derechos, viene a empujar un cambio que siempre es difícil, porque siempre el modelo asilar manicomial sigue tensionando para no reformar el statu quo, digamos, ¿no? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, desde la década del 80, 90, 2000, viene generando, la OPS, ustedes saben lo que es, ¿no? Es un organismo responsable del asesoramiento en materia de salud a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro continente, la OPS, que está integrada por los Estados-nación, es decir, por los ministros y ministras de salud de todos los países que la conforman. Bueno, la OPS generó varios encuentros, desde el 90 hasta acá, de ministros de salud de los países para hablar exclusivamente de la salud mental. Y generó una serie de documentos, de consensos, de declaraciones, que van en la línea de lo que acabo de decir, de la reforma de los modelos de atención, de la creación de leyes nacionales que garanticen
estos derechos, basar la salud mental en lo que se llama la estrategia de atención primaria de la salud, integrar salud mental con salud general, porque esto que conté de todo un siglo manicomial, lo que hizo fue excluir la atención de la salud mental del resto de la atención de la salud. Es decir, todavía sigue pasando, aunque de a poco se va integrando, pero todavía sigue pasando que los hospitales y los centros de atención primaria son lugares que alojan la atención de un montón de problemas de salud. Ahora, si es un problema de salud mental, no, acá no lo atendemos. Para eso hay que ir a ver un psiquiatra que está en el hospital psiquiátrico. Bueno, esa separación, de alguna manera, lo que se empieza a recomendar con estos acuerdos internacionales es, no, hay que integrar salud mental con salud. La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, también en los 2000, viene a plantear algo que influye directamente en salud mental. Lo que se llama, bueno, en principio, más allá de cuál es el tipo de discapacidad, lo que plantea la Convención es, se presume la capacidad de las personas con discapacidad. Es decir, alguien que tiene una discapacidad no pierde la capacidad jurídica para tomar decisiones, para vivir libremente su vida. Lo que se entiende es que necesita distintos tipos de apoyos para poder ejercer esos derechos. Y hay que promover la autonomía de una persona con discapacidad, integrándola al mundo laboral, educativo, garantizar la salud, etc. Los problemas de salud mental tienen un vínculo con la discapacidad, cuando hablamos de discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial. Entonces, esa es otra norma internacional que después tiene rango nacional, unos años después, es una norma que también influye en la salud mental en nuestro país. Y ahí llegamos al 2010, en donde se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental. Unos años después hay otra norma que también influye en este paradigma, que es la reforma del Código Civil, que plantea también una serie de puntos, ustedes lo deben conocer mejor que yo, al código, una serie de puntos que están relacionados con salud mental y pues lo podemos charlar. Entonces, resumamos la ley de salud mental. Ahí entonces un poco el contexto, ¿dónde llega la ley? La ley llega para decir que es salud mental, que las personas con problemas de salud mental. Profesor, usted está en silencio. Ahí está, se me silenció. Supongo que, espero que se me haya silenciado recién. Sí, recién nomás. Sí, recién fue, doctor, porque estaba intentando silenciar a alguno de los compañeros que tenían el micrófono abierto. No, vaya a ser cosa que se ha hablado todo No, lo que desarme. haya sido escuchado. Decía entonces, la ley viene a marcar qué es la salud mental, y en ese sentido genera un corrimiento, es decir, hay un cambio de paradigma, y que es un poco lo que venía diciendo. La salud mental no es solo su antónimo, digamos, ¿no? Su contraparte, porque en general, cuando hablamos de salud mental, hablamos de patología, y no, salud mental es algo mucho más amplio, es un proceso, no es algo estático, no es algo individual, es algo psicosocial, está atravesado por la historia, por componentes culturales, económicos, políticos, por los determinantes sociales, y está directamente vinculada con la concreción de los derechos humanos de las personas. Va mucho más allá de un trastorno, ¿no? Tengo trastorno de ansiedad. Es poder gozar de mis derechos a ser un ciudadano o una ciudadana. No hay salud mental si no hay derechos garantizados. Ese es un primer punto que plantea la ley. Lo otro que plantea es el modelo de abordaje interdisciplinario, en equipos. Ahí plantea entonces una horizontalidad de las disciplinas, que es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Pasar de el único que puede decidir en salud mental es el psiquiatra, y nada más. Bueno, necesitamos un equipo interdisciplinario, que deberían estar en el mismo nivel.
¿Por qué? Porque si el problema de salud mental es complejo, en donde, digamos, si los sujetos somos complejos, como seres bio, psico, socio, culturales, necesitamos de distintos saberes para pensar la prevención y la atención y los procesos de cura, digamos, de un padecimiento. Entonces, un padecimiento es multidimensional, tendrá un componente, digamos, neuronal, si se quiere, ese padecimiento, entonces probablemente sea necesario introducir componentes químicos que intervengan en la función cerebral. Entonces un psiquiatra puede indicar un psicofármaco, pero hay que trabajar sobre las causas de ciertas conductas, ciertas emociones, ciertos pensamientos, y ahí interviene el psicólogo. Y también hay que trabajar sobre las cuestiones más de tipo social, entonces interviene el trabajador social, distintos tipos de cuidados y acompañamientos, en donde el enfermero, enfermera, acompañante terapéutico tienen un rol. Habrá que trabajar también la cuestión legal, sobre todo si es un caso de una persona en donde está atravesada la justicia, entonces abogados o abogadas con formación en salud y en salud mental tienen también un rol. Equipos interdisciplinarios, horizontales, que no quiere decir que todos puedan hacer todo, cada uno de sus incumbencias, pero no es que hay uno que es más importante que el otro. El abordaje interdisciplinario en horizontalidad, plantea la ley. La intersectorialidad, es decir, si tenemos que intervenir en la vida cotidiana de las personas para acompañar procesos terapéuticos, y también tenemos que trabajar con justicia, con desarrollo social, con deporte, con cultura, con el ámbito laboral, la intersectorialidad. Y después sí, hay un punto que es neurálgico de la ley que tiene que ver con las internaciones. Y acá me voy a detener unos minutos porque además ustedes han escuchado hablar, supongo, bastante de la ley. Sobre todo se habla de la ley cuando aparecen los casos más mediáticos, caso Chano, caso Petinato, ¿no? Alguna situación de violencia que se da en la vía pública y también lo toman los medios de comunicación, y entonces aparece, bueno, pero un loco peligroso que estaba en la calle, ¿y por qué no estaba internado? Culpa de la ley, no se puede internar. La mamá de Chano, que quiere cambiar la ley porque dice, culpa de la ley de salud mental, mi hijo está como está, porque no lo dejaron internar, porque me dijeron en una guardia de un hospital que no lo podían internar si él no aceptaba la internación, entonces lo dejaron que se vaya, y quien dijo eso dijo, no lo puedo internar sin su voluntad porque la ley no me lo permite. Bueno, son todas afirmaciones equivocadas. Están diciendo de la ley algo que la ley no dice. La ley habla de la internación. Bueno, hay otros que dicen también, la ley prohíbe las internaciones directamente, la ley es anti-internación. La ley es muy buena en materia de derechos humanos, pero niega las patologías, como si la ley fuese una ley hippie, digamos, ¿no? Una ley buena onda, de que no todos tenemos derechos y que no existe la patología y todos tenemos que andar en libertad. No. La ley, al ser una ley de derechos humanos, tiene que ver con lo que decía al principio. Los derechos de las personas con problemas de salud mental han sido vulnerados históricamente en dos sentidos opuestos. La ley viene a proteger esa vulneración de derechos en esos dos sentidos opuestos. En un sentido, no atendiendo a quienes necesitan una atención, porque siempre hubo déficit de atención de los problemas de salud mental. Porque en la atención primaria no hubo atención de la salud mental, porque no hubo prevención de los problemas de salud mental. Entonces, la ley apunta hacia ahí, por un lado, ¿no? A que aumente la cantidad de atención y la calidad de la atención que hoy no está o que hoy es insuficiente. Y el modo de atención, ¿no? Lo que les decía recién, un modo de atención individual, asistencialista, a un modo de prevención interdisciplinaria, de detección temprana, etc. Pero en el otro extremo hay otro derecho vulnerado histórico que es la sobreinternación, esto que también les había dicho, ¿no? La decisión frente a un caso
O sea, por un lado están los que no son detectados y atendidos. Cuando un caso se detecta y se atiende, la historia muestra que esa atención ha sido, en muchos casos, la decisión directa de una internación, y de una internación prolongada. Es decir, las instituciones con internación en salud mental han sido históricamente instituciones en donde es fácil entrar, pero es difícil salir. Se ingresa por una situación aguda de crisis, muchas veces con criterio, pero ahí queda el paciente. Sobre todo cuando además esto está atravesado por la pobreza, ¿no? Y en algunos casos, yo decía, en algunos es fácil ingresar con una causa, o sea, con una razón, en ese momento, pero después cuando esa situación aguda ya cesó, la persona queda internada por más tiempo de lo que debería estar. Y eso hace que cada vez se deteriore más, porque el hospital psiquiátrico, lejos de curar, deteriora. Entonces eso hace, como una bola de nieve, cada vez más difícil salir. Pero otros casos, incluso, han ingresado sin causa. Es decir, alguien que tiene un problema de salud mental, que está molestando, y que no tiene un criterio de internación. Sí necesitaría una atención, el inicio de un tratamiento, pero un tratamiento que puede ser ambulatorio, se decide la internación automática. O un familiar, también ha pasado muchas veces, esto también hay que decirlo, familiares que, bueno, porque el paciente molesta, lo han internado. En otros casos, para hacer uso de sus bienes. Esto también hay que decirlo. Muchas personas que han sido internadas para que alguien haga usufructo de sus bienes. Entonces ahí la ley lo que viene a poner es un freno. Y agrego algo más. Esa internación es en un hospital psiquiátrico, en general alejado del resto del sistema de salud. Está también este imaginario de que alguien que tiene un problema de salud mental es alguien que va a estar internado rompiendo todo, excitado, entonces no lo puedo internar en el hospital donde se internan el resto de las personas que son normales. La ley viene a poner freno a todo esto que acabo de decir. A definir con claridad cuándo hay que internar, a plantear que siempre hay que buscar alternativas que menos restrinjan la libertad de la persona, es decir, hay que tratar de evitar una internación. Esto es lo que algunos detractores de la ley lo confunden con, bueno, la ley dice que no hay que internar. No, la ley viene a decir algo que uno podría interpretar como obvio para cualquier otro problema de salud. Yo no es que me duele un poco la garganta, voy a ver al médico y me interna. No, me interna si tengo una neumonía grave que hace que necesite un cuidado intensivo momentáneo y después vuelvo a externarme, pero por cualquier cosa no me van a internar. Bueno, en salud mental es lo mismo. La ley dice, siempre cuando estamos frente a una evaluación de un caso, busquemos el tratamiento que menos restrinja la libertad y la vida cotidiana de la persona. Cuando es necesario, si en ese momento se evalúa que esa persona necesita una internación porque está en riesgo, aparece el concepto de riesgo en vez de peligrosidad, otro cambio que es muy importante, es solo una palabra pero no es menor, no es que se lo interna porque es peligroso, se lo interna porque en ese momento está en riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Es decir, por su descompensación en ese momento puede poner en riesgo su vida o la de terceros. Y para tomar esa decisión hay que evaluarlo de manera interdisciplinaria. Es decir, tiene que haber por lo menos un psicólogo o un psiquiatra y además otro profesional de otra profesión que evalúen. Esto es para también que haya interdisciplina, que haya una mirada de contraposición de dos disciplinas que si están de acuerdo, coinciden, ahí se decide la internación. Otro punto que dice la ley. Si consideran que tiene criterio de internación esa persona, en ese momento hay que explicarle, porque es un sujeto de derechos. Ahora, puede pasar que esa persona esté con capacidad de discernir, ubicado en tiempo y espacio, lúcido, y diga, bueno, yo no me quiero internar. O puede que no esté ubicado en tiempo y espacio, no esté lúcido,
con una descompensación psicótica, por ejemplo, entonces no puede decidir. Puede decir que sí, puede decir que no, pero no está pudiendo ejercer ese derecho de decisión. En cualquiera de los dos casos, sea porque dice que no o porque no está en condiciones de decidir, si quienes están evaluándolo consideran que aún así no lo deberían poder dejar que continúe su vida cotidiana en un tratamiento ambulatorio porque está en riesgo, se decide la internación involuntaria. La ley lo permite y no necesita ninguna orden previa de ningún juez. Que esto también es otro, digo, para echar un poquito con algunos mitos, ¿no? No, la ley es muy burocrática. Si en el momento en que la persona está en crisis se considera que necesita internarse, hay que esperar, hay que avisarle al juez y hay que esperar que el juez libre un oficio. Y en ese interín pueden pasar horas, días, mientras el paciente se va y se pone en riesgo. Bueno, eso es falso. En ese momento se puede decidir una internación aún contra la voluntad de esa persona, lo que sí, una vez que se toma esa decisión, se abren ciertos mecanismos de control de legalidad de esa internación, porque es una internación involuntaria, es una privación de la libertad, con argumentos, con justificación, con fundamentos, pero no deja de ser una privación de la libertad. Entonces, la ley de salud mental, lejos de ser una normativa que obstaculiza una internación involuntaria, lo podemos pensar exactamente al revés. Es la única normativa a nivel nacional que regula, que permite una internación involuntaria de salud mental. Porque ustedes saben, mejor que yo, porque es su especialidad, estudian las leyes, que no hay, si sacamos la ley de salud mental, no hay otra norma que permita, que legalice a nivel nacional en nuestro país, internar a alguien contra su voluntad, salvo lo que dice el Código Civil cuando alguien está en riesgo de muerte y está inconsciente, ¿no? Si no, todos tenemos derecho a transitar libremente la vida, salvo que, bueno, por supuesto, cometamos un ilícito, ya va por otra vía eso, pero si no, está el derecho a la autonomía del paciente, ¿no? A que cada uno de nosotros y de nosotras puede decidir no tratarse respecto a un problema de salud, ¿no? Yo puedo tener tal o cual enfermedad y puedo decidir libremente que no me hagan nada. Bueno, hay excepciones. La única, la excepción sacando la ley la ley de salud mental es cuando alguien está inconsciente. Bueno, cuando nos encontramos con una situación de crisis de salud mental, no cumple esas características. No es alguien que está inconsciente. Está, de alguna manera, vigil, pero está en riesgo. Entonces, la ley, justamente, digamos, en contraposición con lo que dicen algunos, es la única norma que permite, que habilita legalmente una internación involuntaria, que alguien lo internen compulsivamente, lo priven de su libertad compulsivamente. Pero tiene que darse esas condiciones, que haya un equipo interdisciplinario, al menos un psicólogo o un psiquiatra, más otro profesional, y acá también algunos dicen, pero es demasiado exigente, porque en los hospitales no hay psicólogos o psiquiatras de guardia. Es cierto. Pero entonces el problema no es que la ley es exigente, el problema es que los hospitales, la mayoría de los hospitales de nuestro país, no están cumpliendo con algo que hoy debería ser una obligación, tener un especialista de salud mental, porque hoy la demanda lo obliga. Hoy llegan muchas personas a la guardia de un hospital con un intento de suicidio, con una sobredosis por una adicción, una descompensación psicótica, etcétera. Digamos. Ahí nombré las presentaciones más prevalentes hoy en una guardia, ¿no? La mayoría de las crisis de salud mental que llegan a una guardia hoy pasa por ahí, o un intento de suicidio, o una descompensación psicótica, o una intoxicación por un consumo problemático. Entonces, lo que hay que hacer es que los hospitales tengan un psicólogo o un psiquiatra, porque es un especialista.
Así como llega alguien que tiene un accidente de tránsito y hay traumatólogos y hay cirujanos de guardia, por si hay que intervenir quirúrgicamente de manera urgente, hay ginecólogos, obstetras, si llega una persona gestante con un trabajo de parto, tiene que haber un especialista de salud mental en las guardias. Ahora, en ese momento, entonces, si se evalúa, se considera que tiene criterio, se debe internar. Y ahora el otro punto, ¿dónde se tiene que internar? No hay evidencia ni científica ni empírica que demuestre que esa internación tiene que ser en otro lugar que no sea en un hospital general. Esto también ya tiene consenso a nivel mundial. La ley lo que hace es plasmarlo en la normativa. Basta de hospitales psiquiátricos. Porque los hospitales psiquiátricos lo que han hecho es contribuir a esa estigmatización, a esa discriminación, a esa exclusión, a la internación prolongada. También hay evidencia científica y empírica. Cuando digo empírica me refiero, por ejemplo, al censo nacional que se hizo en nuestro país hace 3 años o 4, que demuestra que en los hospitales psiquiátricos el promedio de tiempo de internación es de 8 años. Entonces, hay evidencia que muestra que si se interna una persona en un hospital psiquiátrico, se vulneran derechos. Y por otro lado, hay evidencia que muestra que una persona con un problema de salud mental que necesita una internación breve, con los profesionales formados, con los especialistas, con la medicación que necesita, bien puede hacerse en un hospital general. Entonces, ese es el otro punto que dice la ley. Tiene que hacerse en un hospital general. El hospital psiquiátrico no debe existir más. Y las personas que están viviendo en ese hospital psiquiátrico se deben externar paulatinamente. ¿Por qué digo paulatinamente? Porque se deben crear todos los dispositivos acordes para que esa persona tenga el tratamiento que requiere por fuera del hospital psiquiátrico. Hay que trabajar la revinculación de esa persona con la familia si la tiene. Si no la tiene, están las casas de medio camino, que son dispositivos que deben crearse, que existen, pero que existen muy pocos. Y personas que están viviendo en el hospital psiquiátrico podrían vivir ahí en esa casa de medio camino, centros de día, salas de internación en hospitales generales, bueno, una serie de dispositivos que plantea la ley y que tienen que crearse en la medida en que se van externando los pacientes del hospital psiquiátrico. Esto es a grandes rasgos lo que plantea la ley. Para ir cerrando esta introducción, la ley también crea 3 organismos que son importantes. Uno es el órgano de revisión nacional, que es una especie de órgano de contralor del cumplimiento de la ley, que depende del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público Fiscal, que debe ser autónomo, que está compuesto por representantes del Estado, de la sociedad civil, y que tiene como función controlar el cumplimiento de la ley, tanto desde una mirada más macro, es decir, si los estados del Estado Nacional, los estados provinciales y municipales están cumpliendo en términos de establecer políticas proactivas para adecuarse a la ley, desde algo más macro a algo puntual, que es, por ejemplo, poder ir a un hospital psiquiátrico a ver la internación de fulano, a ver si cumple con las características que tiene que cumplir, si están garantizados sus derechos, si está internado con criterio, que también es una función que tiene la justicia, ¿no? la justicia civil, el juzgado de familia, controlar las internaciones involuntarias. Pero digo, el órgano de revisión también tiene esa función. Después está el Consejo Consultivo Honorario, perdón, y respecto al órgano de revisión, está el órgano de revisión nacional, y la ley promueve que se creen órganos de revisión locales, es decir, órganos de revisión provinciales. Así como también se promueve la sanción de leyes provinciales de adhesión a la ley nacional. En el caso de Corrientes, tengo entendido que no hay ley provincial y que ha habido desde hace unos años toda una movida para crear el órgano de revisión local
que hasta ahora incluso hubo un proyecto de ley en diputados, donde era director nacional, fui una vez a una comisión, la Comisión de Salud de diputados, a presentar manifestar la postura a favor de la creación de un órgano de revisión local, que siempre tienen un rol activo que termina promoviendo avances. Bueno, órgano de revisión, Consejo Consultivo Honorario, que es un organismo que está compuesto por distintas asociaciones civiles vinculadas a salud mental, y que tiene por función ser un órgano de consulta de la autoridad de aplicación de la ley, del Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, tiene que fomentar o promover políticas públicas de salud mental. Le tiene que consultar al Consejo Consultivo Honorario. Y el Consejo Consultivo podrá dar opinión, debe dar opinión, y no es vinculante. Después la Dirección de Salud Mental puede tomar lo que dice el Consejo Consultivo o no. Pero bueno, es un organismo importante, ¿no? A nivel nacional está compuesto por asociaciones de usuarios y familiares, asociaciones de derechos humanos, asociaciones sindicales de trabajadores de salud, unidades académicas vinculadas a profesiones relacionadas con la salud, y asociaciones de profesionales y de trabajadores de salud. Esa es la composición del Consejo Consultivo Honorario, que funciona a nivel nacional, pero que también está bueno que las provincias lo repliquen. ¿Por qué es importante la bajada a nivel provincial? Porque los sistemas de salud en nuestro país están a cargo de las provincias, mayoritariamente. Es decir, ustedes piensen en cualquiera de los hospitales de Corrientes Capital, o si ustedes son de alguna ciudad del interior de la provincia, son hospitales provinciales, ¿no? Los centros de salud, salvo algunos casos que dependen de municipios, sino en general, en la mayoría de las provincias. Digo, en mi provincia, soy de la provincia de Buenos Aires, es distinto, es parecido a Córdoba, que parte del sistema de salud está a cargo de los municipios. Pero es provincia o municipio. La nación tiene muy pocos efectores, hay muy pocos hospitales nacionales. En general son provinciales, por lo tanto, cuando decimos el Estado tiene que cumplir con la ley de salud mental, tiene que ver con reformas en el sistema de salud, que la responsabilidad es de las provincias. Por eso es importante que haya órganos de revisión provinciales, consejos consultivos provinciales, etc. Bien, ahí a grandes rasgos es un resumen de la ley de salud mental. Lo cierto es que todo lo que acabo de decir se cumple muy poco. Es decir, la ley es muy importante, es una ley de avanzada, es una ley que es reconocida a nivel internacional. A mí me ha tocado representar al país ante la Organización Panamericana de la Salud, y debo decirles que la mayoría de los ministerios o las direcciones nacionales de salud mental de la mayoría de los países de la región nos elogian por la ley que tenemos. Sin embargo, bueno, como tantas leyes en nuestro país, queda más en los papeles que en la realidad. Y ahí podemos encontrar múltiples razones, con esto cierro. Digo, decisión política es una, claramente, es muy importante que haya decisión política, hay que reformar también, hay que lograr que haya profesionales capacitados con este modelo que plantea la ley, me refiero a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, abogados y abogadas, que tengan en sus currículas esta formación, y también hay algo que excede a los trabajadores y que excede a los sistemas de salud, y que tiene que ver con que el manicomio no es solo no es el Borda, no es solo el Moyano, no es solo el San Francisco, creo que se llama el hospital psiquiátrico ¿no? O el que está en San Luis del Palmar, que es muy chiquito. Digamos, el manicomio no es solo la estructura. El manicomio lo tenemos en nuestras mentes cuando seguimos creyendo que un loco es peligroso, ¿no? Cuando estigmatizamos, cuando todavía aparece el chiste relacionado, ¿no?, con el esquizofrénico, ¿no?, sos bipolar, cuando alguien, porque tiene un diagnóstico de salud mental, no le dan un trabajo, ¿no? O cuando decimos, no hay que sacar al loco del manicomio porque me puede hacer algo. Entonces, el cambio es mucho más profundo.
Tenemos que contribuir a un cambio cultural. Esas son, a grandes rasgos, creo, las razones por las cuales todavía la ley queda más en el papel que en la realidad. Porque la ley dice que no tiene que haber más manicomios. Desde que se sancionó la ley, todos los hospitales psiquiátricos siguen estando abiertos, no hay ninguno que se haya cerrado. La ley dice que tiene que haber psicólogos en los centros de atención primaria, en la mayoría no hay. La ley dice que tiene que haber guardias de salud mental en el hospital general, como decía recién, en la mayoría no hay. Que tiene que haber casas de medio camino, hay 3 en el país, no 3, pero digo, muy pocas. La ley dice que salud mental tiene que tener un presupuesto importante dentro del presupuesto de salud, es ínfimo, es menos del 1% en algunos lugares. Es decir, la ley dice lo que no pasa en la realidad. Bueno, me callo un poquito y vayamos intercambiando. Bien, chicos, el que quiera hacer preguntas está en libertad. Por mi parte, doctor, quería preguntarle, en el caso de las personas que están viviendo en la calle, acá en Corrientes tenemos varias, y la verdad muchos no se encuentran bien, se nota que sí están medicados, digamos, pero ¿el Estado podría tomar parte en cuanto a eso? Sí, ¿O qué medidas se podrían llegar a tomar? sí, bueno, ahí hay un entrecruzamiento de derechos vulnerados, ¿no? Alguien que está viviendo en la calle, no, digamos, no está teniendo uno de los principales derechos, que es tener un techo, una vivienda, la posibilidad de tener un ingreso a través de un trabajo, y el cuidado de su salud, ¿no? Digo, no conozco, digamos, ningún caso de los que vos estás pensando en este momento, pero digo, en principio, alguien que está viviendo en la calle no está teniendo garantizado el derecho a la salud en sentido integral, ¿no? Porque vivir en la calle es promotora de distintos tipos de enfermedades, y lo más probable es que esa persona no tenga los cuidados de salud que debe tener, los controles de salud en general. A veces se confunde alguien que vive en la calle con una decisión, y esa decisión con un padecimiento mental, ¿no? Si está viviendo en la calle, está loco, ¿no? Porque además tiene tal o cual conducta que enseguida se la etiqueta como algo que es anormal. Después, por supuesto, hay muchas personas que, digamos, la pobreza enloquece, por decirlo de una manera, ¿no? Vivir en la calle enloquece, porque nadie de nosotros querría vivir en la calle. Entonces, la situación de calle genera distintos tipos de sufrimiento psíquico que en algunos casos se hacen más graves. En esos casos, bueno, lo que se necesita es un Estado presente que aborde a esa persona de manera integral. Si estamos hablando de un padecimiento mental grave, de esa persona que está viviendo en situación de calle, bueno, es muy probable que en principio necesite una internación. Pensemos, me corro de los ejemplos que ustedes están pensando de personas que quizás conozcan que están en situación de calle ahí en Corrientes. Pensemos en un ejemplo que se mediatizó hace unos años en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien que estaba en situación de calle con un trastorno mental severo, descompensado, agarró un cuchillo e hirió, creo que a un policía, ¿no? Lo deben recordar porque salió en todos los medios. Lo mató, doctor. Sí, lo mató. En un caso, exacto, en un caso la mató. Bueno, esa persona estaba descompensada. Entonces, ¿esa persona necesitaba estar internada en ese momento? Sí, para una compensación. No es que por estar loco tenía que vivir en un hospital. En ese momento estaba descompensada, estaba alucinando, delirando, porque no tenía el tratamiento adecuado. Entonces, Profesor, ¿sí? Sí. yo trabajé en un hospital psiquiátrico y el paciente estaba contenido por la medicación y toda esa cuestión. En un momento, no sé en qué momento empezó en crisis, y el paciente, de la fuerza que tenía en su crisis, levantó el inodoro, que estaba abulonado obviamente en el suelo, y se lo partió en la cabeza.
cabeza a una compañera de trabajo. A ese nivel la gente se descompensa y ocasiona el daño. Sí, Y sin estando duda. internado, Sí, están. obviamente. No, a ver, me parece que es importante corrernos del zoom del caso más complejo para pensar en general. Hay evidencia que muestra que, primero, salud mental, como decía, son un montón, amplísimo gradiente. Ninguno de nosotros, para empezar, tiene salud mental en el sentido estricto. Tenemos sufrimientos, tenemos momentos de tristeza, de ansiedad, etc. Entonces, salud mental no es solo el trastorno mental severo, pero aún así, el trastorno mental severo, per se, hay evidencia que muestra que no es más peligroso, no es más agresivo, no es más violento que el común de la gente, en términos generales. Ahora, Buenas tardes. Perdón. cierro con esto. Dicho esto, digo, porque si no, contribuimos al estigma. Dicho esto, por supuesto que hay personas que por la complejidad de su trastorno mental, la profundidad de su trastorno mental, probablemente víctima de todo lo que acabo de decir, es decir, la persona que tiene síntomas más agresivos, que resiste a la toma de medicación, o que toma medicación y de repente tiene este tipo de crisis, muy probablemente tenga que ver también con que su trastorno se agravó por todo lo que faltó, que tiene que existir, por una detección temprana, cuando empieza a constituirse el padecimiento, cuando era mucho más joven, y en ese momento no hubo una detección temprana, no hubo tratamiento, y así como cualquier otro problema de salud, si no lo detectamos tempranamente, pensemos en una enfermedad, cáncer, por ejemplo. Si no lo detectamos tempranamente y no lo tratamos, se va agravando. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, esto también es importante entenderlo. Pero hay casos, por supuesto, muy graves, muy complejos, que si no están debidamente tratados, pueden tener situaciones de mucho riesgo y de mucha agresividad. Pero no es el común, no es la mayoría. Y estamos hablando de situaciones puntuales que en general, cuando analizamos esos casos, vos traías uno que estaba incluso en un momento de internación, pero si empezamos a nombrar esos casos donde hay un evento agudo de poco tiempo y de mucha agresividad, la mayoría de esos casos, si puntuamos 10, no tengo dudas que 9 de los ejemplos que vamos a traer, esa persona no estaba en tratamiento. Entonces, hizo lo que hizo porque no estaba con el psicofármaco adecuado, con un centro de día, con una casa de medio camino, con todo lo que debería tener. Y un caso está internado, pero que esté internado tampoco quiere decir, o por decirlo al revés, que estando internado tenga esa escena, no quiere decir que entonces eso significa que la decisión que hay que tomar es que esa persona no tiene que salir más. Porque arrancó el inodoro, entonces mañana va a arrancar el inodoro de una casa de medio camino y va. No, puede ser que no esté tomando la medicación adecuada, puede haber múltiples razones. No estoy minimizando el caso, estoy diciendo miremoslo con un lente más amplio. Perdón que me extendí, hay varias manos levantadas. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, yo soy de Río Negro, no soy estudiante de Derecho, pero bueno, me enteré de esta ley, esta conferencia, porque yo acá también estoy haciendo un proyecto para el hospital de acá de donde yo vivo, y quería consultar si las adicciones de la droga también se puede tomar para la parte de salud mental, como personas que pueden ser asistidas, digamos, con los mismos derechos que tienen las personas que están dentro de la ley de salud mental. Absolutamente, sí. La ley de salud mental es clara en esto. El consumo problemático, porque tenemos que hablar de ese concepto que es más amplio que el de adicción, porque primero que cuando hablamos de un consumo problemático no tenemos que hablar solo de drogas ilegales, tenemos que hablar también de drogas legales como es el alcohol, y tenemos que hablar de otro tipo de consumos
que no tienen que ver con una sustancia, como por ejemplo el consumo problemático de tecnologías, las ludopatías, etc. Es un padecimiento más, es un padecimiento mental. Esto tiene que ver también con un cambio de paradigma de corrernos de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra la droga a pensar que en realidad alguien que tiene una adicción es alguien que está teniendo un determinado vínculo con esa droga que le genera, de la cual no se puede desprender y que le genera un daño en su salud. Y desde ahí hay que trabajarlo. También con distintos tipos de tratamientos, en algunos casos necesitan una internación, y en algunos casos, además de la internación en un hospital general, que esto también es importante, la ley incluye las adicciones, porque si hay alguien que tiene un problema de salud mental, que ha sido discriminado, excluido del sistema de salud, es el adicto, ¿no? Que ha llegado a un hospital general, a una guardia, y no lo atienden porque es el borracho, o porque es el drogón, o por lo que sea. Y eso históricamente pasó. Entonces, la ley de salud mental dice, no, la guardia del hospital tiene que atender una situación aguda de una persona con un consumo problemático y se tiene que internar en ese hospital. Después hay situaciones que requieren una internación más prolongada que la internación aguda en un hospital, y para eso es necesario otro dispositivo de internación más prolongada, que son dispositivos residenciales, lo que se vienen llamando comunidades terapéuticas, pero que ahí también se abre todo un abanico. No me quiero extender con esto, pero hay comunidades terapéuticas que se ha creído históricamente que han sido la solución al problema de las adicciones, y muy lejos de eso, sino que en muchos lugares son lugares de terror, ¿no? Y ahí también han visto casos mediáticos como la que tenía el Teto Medina, ¿no? No sé si lo han visto. Bueno, acá al menos, perdón que te corte, acá en Río Negro no hay residencias o lugares para las personas adictas, y los muy poquitos que hay son muy caros de costear. Entonces vos sabés que es un problema socioeconómico que no muchas familias pueden pagarlo. Y en el hospital, cuando van las personas así, si no te llaman a la policía, te dan un ansiolítico que te durará 8 horas y listo. Después no tenés psicólogos, no tenés nadie que se haga cargo. Así que bueno, para mí es re importante todo lo que estás diciendo, estoy anotando muchas cosas de la ley, así que bueno, tenemos cómo seguir acá. Gracias. Lo que pasa, hago un comentario, porque varios Sí, sí, han sí. pedido la palabra. Lo que pasa es que vos decís, estoy tomando nota, y esto se puede seguir discutiendo, y vos probablemente plantees, no, con colegas, con gente con la que trabajás, no, es muy importante la ley porque esto, y seguramente te van a decir, pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde pasa? Y ese es el problema, ¿no? Se confunde. Para algunos es algo muy claro, sin embargo, evidentemente no es claro, porque la mayoría lo sigue confundiendo. Se confunde la ley con la realidad, y como la realidad muestra que todo lo que está mal y lo que falta, se culpa a la ley, ¿no? La ley no sirve porque yo llevé a mi hermano a la guardia y tiene un problema de consumo y estaba grave y no lo atendieron. Y lo tendrían que haber internado, y como mi hermano dijo que no quería internarse, me lo tuve que llevar, y sigue estando con un problema grave de adicción, en cualquier momento se puede llegar a morir, y la ley... Y necesitaría internarlo en una comunidad terapéutica, y no hay, porque la ley, bla, 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 bla. En realidad faltan los dispositivos. El Estado ha estado ausente en creación de estas comunidades terapéuticas, de psicólogos en las guardias de los hospitales, en hospitales de día. Pero el problema es en la realidad. La ley justamente lo que promueve es ese modelo. Disculpe, profe, que le interrumpa con respecto a lo que está hablando. Lo que pasa es que más allá de lo que usted decía, por ejemplo, yo soy operador familiar en adicciones. Lo que nosotros no tenemos es justamente el aval del Estado. Si el paciente dice, yo no quiero estar acá, lo dejan salir, por más que esa persona esté en situación de riesgo. Y personalmente he aconsejado judicializarlo, y la mayoría de los dispositivos no aceptan pacientes judicializados.
Entonces es como que directamente la ley de salud mental para las personas con adicción no existe. O por lo menos es lo que yo he notado con pacientes que no lo podemos retener en una institución porque ellos dicen que no lo quieren hacer y o sea, le dan el alta de voluntarios, digamos. Gracias. Lo que pasa es que también hay que entender que nadie se cura de prepo, ¿no? Nadie se cura por obligación. Entonces, esto de judicializar es un concepto que también hay que repensarlo. Sí creo que la justicia tiene un rol cuando alguien necesita tal o cual atención y el sector salud no se lo está dando. Ahí me parece que es muy importante judicializar. Es decir, que la justicia obligue al sistema de salud a dar atención. Ahí sí. Porque después la internación, la única, vuelvo a lo que decía hoy, la única forma de obligar a alguien a algo, valga la redundancia, en contra de su voluntad, es cuando está en riesgo para sí o para terceros. Ahí sí, porque uno ahí está previniendo una muerte, literalmente. Pero después, por más que alguien tenga tal o cual padecimiento, si no está en riesgo, si no está en esa situación aguda, no sirve obligarlo. Hay que buscar, no digo entonces, bueno, dejémoslo, total, que se siga deteriorando, es libre de deteriorarse y que en algún momento quizás se muera o no por su problema de salud mental. No digo eso. Digo, hay que buscar otras estrategias, otras herramientas. El Estado tiene que estar presente con otros dispositivos para intentar que esa persona inicie un tratamiento, el que sea, consultorio externo, con psicología, con psiquiatría, en un centro de día, para adictos, en un emprendimiento de inclusión laboral para personas con problemas de salud mental, etc. Pero salvo que esté en riesgo, tiene que ser con la voluntad. Disculpe, Sí, hay situaciones de consumo problemático. perdón que te interrumpa. Yo no sé si hay varias manos levantadas, yo no sé si siguen queriendo hacer un comentario, porque de ser así es como que los seguimos pasando por alto. Perdón que te haya cortado, pero digo, Esteban, Adolfo, Fabiola. Sí, profe, yo ya le conté. Ah, ahí. Adolfo, ¿puedes activar tu audio? Estás habilitado para activar tu audio. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Ahí se me escucha? ¿Cómo le va? Mire, no, yo le pregunto, ¿qué aconseja usted acá en Corrientes, por ejemplo, para algún familiar que tenga algún, justamente así, con alguien que esté padeciendo algún problema mental, que concurra, por ejemplo, acá tenemos el Hospital Vidal, el Hospital Escuela, el Llano, y bueno, por lo que yo entiendo, uno se va al hospital Escuela y dice, bueno, acá priorizamos los accidentes. Uno se va al Hospital Vidal y dice, bueno, acá son casos así, no sé, supuestamente así, estomacal, etcétera, etcétera, por ejemplo. Y el que tenga problemas de adicción o como te dice, intento de suicidio o algo, directamente al psiquiátrico. En el caso que no le quieran atender porque dicen que es una forma de administrarse o de tratar de llevar bien las cosas, diríamos, que no le quieran atender así en un hospital y le manden al psiquiátrico, ¿qué aconsejaría usted a quién recurrir, ya que no hay ninguna organización de revisión nacional, como usted dijo, o ningún consejo consultivo? Bueno, pueden hablar con la Dirección de Salud Mental de la provincia. Ahí sigue estando como directora Graciela Pianalto, no sé si la conocen. El Ministerio de Salud viene trabajando ahí en la provincia en esto, que yo un poco, la introducción que les hacía era para mostrar que tampoco es algo, digamos, como se suele decir, soplar y hacer botellas, ¿no? Porque los hospitales tienen una lógica. Primero, el hospital es una institución que en general es más del orden del instituido, ¿no? del statu quo. Es difícil generar reformas dentro del hospital. Y los hospitales generales, si durante toda su vida no atendieron los problemas de salud mental,
es algo que hay que ir incorporando de a poco. Yo tengo entendido que incluso hay un psiquiatra que trabaja para el ministerio, Gómez de apellido, no recuerdo el nombre de pila, que viene trabajando en esto, en ir creando guardias de salud mental en los hospitales generales. No sé, vos ahí nombraste dos, no me queda claro cómo están en ese proceso, pero sí, en principio, la autoridad de aplicación de la ley es la Dirección de Salud Mental, entonces pueden, digo, es una opción, ¿no? Ir a hablar con la Dirección de Salud Mental y plantear el caso, la situación. Me está pasando esto, fui a tal hospital y me dijeron que no, que tengo que ir al hospital psiquiátrico. Y ahí ver qué respuesta le dan. Digamos, yo creo que hay que traccionar los cambios. Es una provincia que viene avanzando, lo mismo en consumos problemáticos. Hay áreas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Yo estuve ahí en noviembre, estuve en Goya y estuve en Corrientes Capital y estuve con gente del Ministerio de Desarrollo Social que vienen trabajando en adicciones, pero bueno, es un camino. Pero siempre es importante ejercer el derecho a pedir lo que falta, ¿no? Tiene que haber un órgano de revisión. Había una mesa que estaba pugnando por esto. Yo no sé si esa mesa sigue existiendo, sigue funcionando, porque ahí también puede ser otro ámbito para reclamar, sino directamente la Dirección de Salud Mental. Gracias. Licenciado, ¿me permite? Perdón. No, adelante, la dama primero. No, le decía, gracias. Le decía que de todas maneras se necesita, frente a todo este tipo de enfermedades, la contención de la familia. Por eso la importancia de prohibir los tratamientos ambulantes. Y de alguna forma la familia también necesita asistir a psicólogo, todas esas cosas, porque también de por ahí, obviamente somos comunes y no entendemos nada sobre la enfermedad mental y todo eso, y también es una ayuda. Y por ahí las familias son reacias a eso, a asistir todos a terapia o a centros donde te ayuden a superar las cosas que te van sucediendo día a día con esas personas enfermas. Totalmente de acuerdo, sí. Yo no lo mencioné tanto, pero el problema, al decir que un problema de salud mental es psicosocial, es que está atravesado por los vínculos de la persona. El primer vínculo es la familia que muchas veces también padece, ¿no? Porque no sabe qué hacer, porque no tiene las herramientas, porque a veces confunde las actitudes del familiar que tiene un problema de salud mental como si lo hiciera intencionalmente, pero también por este desconocimiento. Entonces, coincido con vos, las dos cosas. Por un lado, hay que incluirla en el tratamiento a la familia, hay que explicarles, porque tienen un rol muy importante, porque el paciente puede ir al psicólogo una vez por semana, puede ir al psiquiatra una vez por mes, pero en la vida cotidiana está con la familia. Entonces, es parte del tratamiento a la familia, tiene un rol muy importante. Entonces se le puede y se le debería dar herramientas para ayudar. Y por otro lado, contención emocional, porque muchas veces se dice, pero la familia es la que discrimina, la que no, pero hay que estar, ¿no? Hay que estar siempre, digamos, permanentemente con un familiar que tiene un problema de salud mental. Y a veces necesita también un apoyo psicológico. Bueno, esto también tiene que ser parte de la atención que tienen que tener los servicios de salud mental. Claro, por eso generalmente se dice, nos enloquecimos todo. O sea, generalmente se dice así porque es cierto. Así es. Bueno, licenciado, un gusto escucharlo, por supuesto. Y en una parte de su alocución inicial mencionó, y por ello le formulo esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera puede una persona con discapacidad en su salud mental, o ciertos trastornos también, incorporarse a una vida más compleja, por ejemplo, e integradora social y laboralmente hablando? Digo, frente a futuras posibles crisis que se le puede presentar, dado que por allí no le sale lo que tenga que realizar y es como que le crearía, entiendo, ¿no? En mi modesto parecer,
esta crisis? Bien, no hay que generalizar porque si generalizamos por ahí podemos hacer que creamos que fulano de tal, que tiene tal problema de salud mental, puede tener una vida que niega la patología. Pero sí tenemos que presumir la capacidad de una persona que tiene un problema de salud mental a vivir en comunidad. Volviendo a la convención lo que dice es una persona con discapacidad, en este caso podemos decir con discapacidad psicosocial o intelectual, tiene derecho a vivir una vida libre, en sociedad, incluida en la sociedad, pero con los apoyos necesarios. Es decir, alguien que tiene una discapacidad visual va a necesitar para su vida cotidiana ciertos apoyos. No va a estar viviendo en un hospital por su discapacidad visual, pero sí necesita un acompañamiento, necesita que haya otras formas de comunicación de tipo auditivas, por ejemplo, que los compañeros de trabajo tengan en cuenta su discapacidad visual y en relación a la tarea que se le da, al acompañamiento en el trabajo, etc. Y así podemos pensar en otro tipo de discapacidades. Bueno, un problema de salud mental, en la medida en que la persona esté en tratamiento, primer punto, ¿no? Está claro que lo primero que hay que garantizar es que la persona esté con el tratamiento adecuado. Pero además de eso, los apoyos necesarios. Entonces, un apoyo que puede necesitar una persona con un problema de salud mental para vivir en comunidad y no estar viviendo en un hospital psiquiátrico es, por ejemplo, una casa en medio de camino, que es una casa en donde viven personas con problemas de salud mental y que tienen apoyos, tienen cuidadores, tienen acompañantes terapéuticos que van ayudando a esa persona en aquello que no está pudiendo resolver por su problema de salud mental. Y uso esa forma de expresarlo, que no está pudiendo, porque es situacional. Sobre todo pensemos, alguien que estuvo años viviendo en un hospital psiquiátrico, se lo externa, y ya perdió el conocimiento de cómo cocinar, cómo hacerse cargo de la gestión de una casa, en el aseo personal, en el aseo de la casa, porque no lo venía haciendo. Bueno, en una casa de medio camino es importante que haya alguien que vaya no haciéndolo por él, porque eso es lo que hacía el hospital psiquiátrico, ¿no? Ayudándolo a que aprenda, a que vuelva a tener esas habilidades de la vida cotidiana. Y de a poco ir socializando, y por ejemplo, que pueda buscar un trabajo. Y para buscar un trabajo probablemente necesite pasar por un tiempo por lo que se llama un dispositivo de inclusión laboral para personas con problemas de salud mental. Porque vivió años en un hospital psiquiátrico, probablemente no tenga experiencia laboral. Porque está tomando todavía mucha medicación, no puede tener una concentración de 8 horas, como es un trabajo. Entonces, paso a paso, ¿no? Necesita que los familiares tengan esa información que decíamos recién, que decía Silvia, ¿no? Para que lo acompañen, para que garanticen que tome la medicación, para que estén atentos a las recaídas, ¿no? Un tratamiento no es sin recaídas, van a aparecer. Bueno, cuando se da esa recaída, que esté alguien para acompañarlo. Alguien que esté capacitado, en el sentido de que sepa qué puede llegar a pasar, qué conductas puede tener, como para saber actuar en ese momento, e incluso acompañar a una persona a la guardia si fuese necesario. Pero con los acompañamientos y los apoyos necesarios, o sea, ahí nombré algunos, por eso digo, en el caso a caso, no es que todos tengan que ir a una casa de medio camino y todo lo que acabo de nombrar, pero si tiene que tomar medicación, garantizándole la provisión de la medicación y que la tome. Acompañándolo en la posibilidad de que se incluya en un trabajo, en el estudio. Si está en un trabajo, que el equipo de salud pueda hablar con los compañeros de trabajo para explicarles las conductas que puede llegar a tener esa persona y los cuidados que hay que tener. Si está estudiando, lo mismo.
que a veces hay que darle ciertas licencias, ¿no? Hay momentos en donde no está bien y bueno, puede retirarse, etc. Un centro de día, hay personas que necesitan ir a un centro de día, y así podemos nombrar una serie de dispositivos que esa persona puede llegar a necesitar. Teniendo todo lo que necesita, la persona puede vivir dignamente en la comunidad. Y eso no significa negar la patología. Hacerla presente y acompañarla. Buenas noches, buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Por qué se dice que la ley de salud mental no funciona o no sirve a los efectos? Porque en el caso famoso de Chano o de otras personalidades, donde dicen que esta ley de salud mental no funciona. Y bueno, son dos preguntas en una. ¿Por qué lo dicen? Y por distintas razones. ¿Por qué dicen que no funciona? En algunos casos, primero que es falso que no funcione, porque para decir que algo no funciona hay que implementarlo. Y después, en todo caso, decir, bueno, no sirve. Pero es una ley que no se implementó. Profesor, pero creo que no se implementó porque, vuelvo a insistir, yo trabajé en un psiquiátrico y lo que representa a esa persona en el sanatorio nada más es un riesgo muy grande. Yo no sé, debe ser porque, como usted explica, que no tiene la medicación adecuada o por los dispositivos que a lo mejor no están creados o basados, eso, pero es muy complicado. La ley creo que no está adecuada a la realidad, o al menos con lo que yo pude vivir mientras estuve trabajando en ese lugar. Yo realmente tuve que dejar mi puesto de trabajo porque yo veía que corría el riesgo mi salud mental primero y mi salud física, obviamente. Buenas tardes. Andrea Negro Aguirre quería la palabra. Si puedo activar su micrófono. ¿Se me escucha? Hola. No. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy bajito se te escucha. Muy bajo. Ay, voy a intentar resolver. ¿Ahí se me escucha? Hola. Buenas Sí, escucha tardes. bajito. ¿Se me escucha? Ahí Yo quiero compartir mi experiencia porque yo soy una persona que tiene un certificado de discapacidad y tengo una discapacidad psicosocial. Yo tengo trastorno de ansiedad generalizado, tengo depresión grave, tengo hace mucho tiempo llevo tratamiento y quiero decir que desde mi experiencia la reinserción laboral y la reinserción a la sociedad es muy difícil debido a que mucha gente de la administración pública no está preparada o capacitada y muchas veces uno ante una dificultad de no poder expresarse o decir, te maltratan, te insultan, incluso en la obra social. Muchas veces uno tiene que acudir a la parte legal, a un abogado, porque es como que si la obra social desconociera esta ley de salud mental y desconociera que me tiene que garantizar a mí como persona que necesita la atención médica. Por ejemplo, yo tuve que recurrir a la ley porque la obra social que yo tengo, que es el IOSCOR, que es la mayoría de la gente que vive en Corrientes la tiene, no me quería cubrir la cantidad de sesiones que mi psicólogo me solicitaba, como tampoco así no me quería garantizar la cobertura de un porcentaje de la medicación que yo necesitaba. Entonces, eso genera mucha frustración porque desafortunadamente cuando vos tenés que iniciar los trámites administrativos normales que cualquier persona que necesita alguna cobertura te dirigís a las oficinas,
te destratan, te insultan. Entonces llega un punto que, y por el simple hecho de tener una discapacidad, porque justamente te rotulan como una persona agresiva, y muchas veces las cuestiones psiquiátricas no son de agresividad. En mi caso, a mí me genera pánico, y es por eso que yo estoy cursando en este año, entré a la carrera de abogacía, y lo tengo que hacer libre, porque desafortunadamente no puedo asistir a las clases porque me genera pánico, tengo acompañamiento psicológico y psiquiátrico, y gracias a Dios también los chicos de Franja me ayudan un montón cuando necesito alguna consulta, materiales o algo. Pero yo lo que quiero decir es que muchas veces pasa que las mismas instituciones que deben garantizar el cumplimiento de esta ley no capacitan a su personal, y nosotros, cuando intentamos hacer una vida normal o reinsertarnos a la sociedad, muchas veces somos agredidos, muchas veces somos maltratados y hasta incluso rotulados o discriminados con la palabra: déjale, ay, a esa no le van a creer nada porque es loca, a esa no le van a creer nada porque está mal. Yo tuve una situación laboral que me llevó a esta situación. Entonces, en muchos aspectos, la ley queda solamente en papel, no se está aplicando en muchas instituciones que deberían garantizar que esa ley se cumpliera y se respetase. Ese es el aporte que quiero hacer yo como una persona que padece un trastorno psiquiátrico, pero no estoy loca, o sea, nunca tiré un inodoro ni nada por el estilo, por el contrario, recibí más agresiones de la sociedad por comentar mi condición, y muchas veces uno sufre abuso y abuso no estoy hablando únicamente de agresiones sexuales, porque a muchas personas le pasa que sufrieron y padecieron agresiones sexuales, y cuando denunciaron o fueron a la comisaría en estado de crisis, la misma policía te dice: ay, déjale, no le creas nada, esta persona está loca. Incluso en la comisaría de la mujer de la provincia de Corrientes. Entonces, es muy frustrante para la persona que, a pesar de tener acompañamiento, a pesar de estar haciendo todo lo que nos permite dentro de nuestra misma discapacidad, hacemos lo posible, pero desafortunadamente las instituciones y el personal administrativo no está preparado para atender, hablar, dialogar o ayudar a estas personas en cosas simples. No estamos hablando de un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico. Estamos hablando de un trámite, de ir a pedir una orden, de ir a pedir un recibo de sueldo, por ejemplo. Esas situaciones que ya de por sí para mi caso... Disculpame, pero en la administración pública hay diferentes patologías. Sí, pero eso no significa que justifiquen el maltrato a las personas, porque justamente por más que encima uno haga el reclamo en el libro de reclamos... No justifico, simplemente que te doy un panorama para decirte que hay muchas personas que deben estar en la misma situación que vos, y a lo mejor por eso tienen el mismo grado de agresividad que estás hablando. Tendría que garantizar la capacitación de las personas a las que ponen al frente de la atención, y principalmente de organismos de salud. Yo solamente quería hacer mi aporte y comentar también mi situación. A mí me costó muchísimo presentarme a los cursillos para ingresar a la facultad, pero por suerte lo pude hacer, aprobé, ingresé, y en mi situación yo no me puedo presentar a cursar de forma presencial porque justamente por este trastorno de ansiedad generalizada que tengo, y bueno, quería compartir un poco porque no todas las personas que tenemos alguna discapacidad psiquiátrica somos así agresivas o locas, como muchos le dicen. Así que muchísimas gracias por la palabra. No, gracias a vos, Andrea, por compartir tu situación, que parece que pone luz a esto que veníamos diciendo, ¿no? La estigmatización, las barreras para la atención que hay por parte del sistema, y que es lo que hay que cambiar. Gladys está Chile, veo que está...
con la mano levantada. Sí, buenas tardes. Yo también tengo un nene que tiene retraso madurativo, epilepsia, ventriculomegalia, tiene autismo, tiene todas estas patologías. Y lo atiendo también en el hospital psiquiátrico. Y enero y febrero no hubo neurólogo. Un mes sin neurólogo. Creo que ya antes de Navidad no había neurólogo. Una atención del neurólogo. Es el único que hay. Y ahora me enteré que hay en el Hospital Llano también un neurólogo que atiende y creo que lo voy a llevar ahí. Escuché varias quejas en la social, también es un tema aparte. Es verdad lo que dice la compañera, no están capacitados en la salud, tampoco tienen que comenzar a capacitarse desde las que están en la salita hasta el neurólogo, el director del hospital psiquiátrico, hasta los policías que están ahí. Sería bueno que se capaciten en salud mental de cómo atender una zona cuando llega a crisis, porque mi hijo, por ejemplo, para cambiarlo del hospital psiquiátrico al hospital psiquiátrico fue todo un tema en la pandemia, muy agresivo. Bueno, ahora gracias a Dios también concurro al colegio, porque cuando el nene está así, directamente en la institución, en vez de ayudarlo, va o que vaya o que esté separado, si a días que está agresivo, llevarlo solo, hacerle otra actividad, no, directamente te dicen que no va por tiempo hasta que consiga neurólogo o cambie la pastilla, o tiempo no va. Y por ejemplo a estos chicos le hacen mal los cambios bruscos. Eso quería aportar, y la obra social tampoco están capacitados para decirte, para atender uno. Otro, la secretaria misma del médico, le pedí por favor un plan terapéutico que me piden en la obra social, me pedían cada 6 meses, ahora me piden cada año. Que así autoritariamente te cambian como que nada. La obra social me dice que tengo que llevar un plan terapéutico, el único que me firma es el neurólogo. 2 meses no hubo neurólogo, el nene es epiléptico, no puede estar sin los medicamentos. Le pido ahora a la secretaria que me consiga un plan terapéutico, que él es paciente de este doctor. Me dice no, porque tu hijo se atendió solo 2 veces con este doctor, y claro, anteriormente estaba con otro neurólogo, se atendió 3 veces. Ese neurólogo no vino más, porque se ve que los neurólogos no quieren trabajar en el psiquiátrico. Es una opinión mía que veo. No quieren trabajar en el hospital, bueno, renuncia, viene otro, le atendió 2 veces a mi hijo. Y claro, las 2 veces que primero le atendía uno, ahora lo atiende otro. Hago lo que puedo. Tengo que manejarme con él solo de acá, trasladarlo de acá hasta la otra punta de la ciudad, porque yo vivo alejado. Casi avenida Maipú vivo yo, y la ruta, llevarlo de acá hasta allá y todo eso. O sea que creo que lo mejor va a ser cambiarlo al neurólogo que está en el Llano, porque si están diciendo que puede tratarse en otra institución que no es un hospital psiquiátrico, para mí va a ser mucho mejor, creo. Eso quería aportar también. Gracias. Gracias. Buenas tardes, disculpo una consulta. No sé si la pregunta era para mí. Sí, María. Veo que está con el micrófono encendido. No, para el psicólogo. Sí. Sí, no, lo que yo quería hacer una consulta referente al Hospital de la Salud Mental, que está para atenderle a toda la gente. Se cree que es un hospital. Yo vengo teniendo problemas con ello, tengo un problema de ansiedad y soy un poco nerviosa. Y yo hace mucho tiempo que sigo tratamiento en ese lugar por ansiedad, no otra cosa, y porque en realidad otro problema no tengo. A mí hace 2 años que me está negando la consulta y el tratamiento en ese lugar cuando tengo mi médico de cabecera. Hace más de 10 años ahí. Inclusive esta doctora, la que es vicedirectora, es la última que me estuvo atendiendo anterior a otro médico.
Y recurrí a salud pública, no me dieron respuesta, me dijeron que no me van a atender más y punto, me cerraron la puerta y terminó. Y tampoco puedo cortar el tratamiento, porque es un tratamiento que me tiene que seguir, un seguimiento que yo estoy pidiendo, inclusive tuve que ir a pedir. Antes los 6 meses hice, no me dieron, me cerraron todas las puertas, hace 2 años que me cerraron y no me puedo seguir el tratamiento. Tengo que ir a un médico clínico, no me queda otra opción, porque soy derivada para un psiquiatra por el estado de ansiedad nada más. Los neurólogos no se trata de eso, solamente se trata de otro tipo de hemodiálisis cerebral. Pero de estado de ansiedad, ¿por qué cierran la puerta? ¿Y dónde está el que está a cargo? Y a lo público, así que yo no sé. No. Ahí se cortó. Sí, aparentemente se le cortó, pero bueno, creemos que todos los temas que tratamos, todos los ejemplos que estuvimos hablando son muy importantes, así como también podía ver que en estos días la comisión estuvo también tratando y sugiriendo modificaciones y todo eso, entonces animar desde nosotros como centro de estudiantes a que todos los que estamos estudiando Derecho o aún no, los que hoy están en esta charla y que no son estudiantes de abogacía, podamos interesarnos en esta ley, podamos instruirnos y a la vez estar pendientes, ¿sí? Porque por ahí hay cosas, modificaciones, artículos que salen que no son de público conocimiento, no tienen una difusión muy grande, entonces el poder que nazca de uno mismo también, el poder estar atento. Y bueno, creo que fue muy productiva esta charla. Desde ya quiero darle las gracias a Luciano Grasso por su disposición, por su tiempo, por todo lo que pudo transmitirnos en esta oportunidad y agradecerle a cada uno de los que estuvieron conectados también. Sepan que los certificados van a estar en estas semanas, van a ser enviados a sus correos electrónicos y que desde el Centro de Estudiantes queremos apostar por la excelencia académica, por capacitarnos constantemente, así que estamos abiertos para sugerencias, temas que les interesen tratar. Está nuestro número, están nuestras redes y nuevamente darles las gracias por el tiempo que dispusieron para esta charla. Bueno, por mi parte también agradecerles. Hay mucha gente interesada, la verdad que es importante que nos involucremos, ¿no? Porque hay, poco lo que decía recién, hay derechos vulnerados. Hoy hay una realidad que dista mucho de la ley de salud mental y que la realidad lo que nos muestra es que hay personas que no tienen la atención que tienen que tener, o porque no la tienen, o porque no es la adecuada, o porque tienen que golpear puertas y hacer kilómetros y kilómetros para tener una atención, o porque depende si tienen obra social o no tienen obra social, qué tipo de atención tienen, porque no hay en los centros de salud una detección temprana o en las escuelas. Entonces, si hay derechos vulnerados, hay que luchar por esos derechos, ¿no? Y hay que, primero para luchar hay que conocer, hay que involucrarse, saber qué es lo que está pasando y cuál es la norma que nosotros tendríamos que hacer como ciudadanos y ciudadanas que se cumpla. Y también poner nuestro granito de arena, ¿no? No estigmatizando, teniendo contemplación y empatía con el otro. Ya esa es una forma de hacer cumplir la ley y de achicar esa brecha, ¿no? Porque también depende de lo que hace cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, no solo en la profesión. Así que me alegro mucho que hayan estado interesados en hablar del tema y que la Franja también, como agrupación estudiantil, luche por justamente cuando hay derechos que son vulnerados, ahí tiene que haber una juventud militante que trate de cambiar la realidad, ¿no? Cuando la realidad es injusta, la realidad hay que cambiarla, y para eso hay que involucrarse. Así que, bueno, felicitaciones y a disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias, licenciado. Damos por finalizada la charla entonces. Hasta luego. Consulta, doctor, o ya se va. ¿Me escucha? ¿O terminó la charla? María, te dejo mi número en el chat
y escribime y continuamos la charla, ¿sí? ¿Te parece? Sí, una pequeña consulta nomás. Era Porque el dónde doctor ya se retiró, digamos. No, era para saber dónde hay que recurrir en el caso que te cierren la puerta, porque es una falta de respeto. Nada más eso. Sí, sí, ahí te dejo mi número y podemos continuar charlando por privado. Gracias. Buenas tardes. Para los certificados envío mensaje nada más. Estuvimos teniendo en cuenta los conectados y si no tenés tu nombre en tu Zoom, puedes mandarme un mensajito. Muchas gracias. Finish. Finish.